amigas? ¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenas noches. En una noche de sábado y en horario prime, ITV se la juega por la cultura. La cultura, amigas y amigos, permítame contarles, es todo lo que nos rodea. La han definido como toda aquella creación o manifestación del ser humano. Nuestra ropa, nuestra forma de vestir, lo que comemos, lo que hacemos, la ciudad y los monumentos que nos rodean son todas partes de esas manifestaciones culturales que hoy y a partir de los sábados por las pantallas de ITV compartiremos con ustedes en este Ojo con la Cultura, un esfuerzo de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas y con un financiamiento del Fondo Cultural del Gobierno Regional. Para mí en especial, se los digo, es un gusto poder llegar nuevamente hasta la tranquilidad de cada uno de estos hogares con un tema tan importante y tan relevante como es la cultura. Durante esta serie de programas trataremos fundamentalmente de presentarles y darles a conocer quiénes son los principales exponentes de la cultura en Magallanes, dónde se desarrollan los principales movimientos culturales que manifiestan de alguna medida lo que somos, nuestro sentir como magallánicos y como puntarenenses. Esta noche quisiéramos comenzar con un pequeño bloque y una pequeña cápsula institucional que nos presenta la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Punta Arenas, donde anida mi querer, nos decía la letra de José Born en este mítico y tan significativo himno que refleja sin lugar a dudas la esencia de nuestra ciudad, parte de nuestra historia. Se lo decíamos, un personaje como José Born, un cultor de la cultura regional que tanto hizo por nuestra ciudad. Hemos querido y vamos a querer, les decía yo anteriormente, en este periplo de 12 episodios, conversar con aquellas personas que forzadamente en una ciudad tan lejana como la nuestra hacen el trabajo señero de traer el arte y de cultivar el arte, insistimos, donde cada vez es más difícil, sobre todo por la lejanía. Y en este primer programa hemos querido dar ese puntapié inicial tocando un arte que es tremendamente importante, que sin duda que en los últimos años ha tenido un desarrollo muy importante de la mano del avance de la tecnología, pero que no deja de tener esa magia, ese romanticismo y esa esencia básica que la de haber visto nacer, quizás me imagino yo, hace más de 100 años. ¿Qué más trascendental para representar nuestra historia, para recordarnos lo que somos y lo que hemos sido anteriormente, que la fotografía? Y hoy nos acompaña un cultor de la fotografía en la ciudad de Punta Arenas. No voy a hacer más presentaciones, él se va a presentar y le va a contar a cada uno de ustedes
¿Cómo fueron sus orígenes? ¿Qué lo motivaron a colocarse tras una cámara fotográfica? ¿Qué es lo que va a venir en adelante? Y nos va a contar por sobre todo cómo se ve el circuito fotográfico en la ciudad de Punta Arenas. Don Vicente González, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me hace tu programa a participar con ustedes hoy día. Vicente, les estábamos contando a la gente que uno de los elementos fundamentales va a ser traer hasta esta mesa en las próximas 12 jornadas personas que se hayan puesto la camiseta por la actividad artística, casi poéticamente. ¿Cómo nace tu interés por dedicarte a la fotografía? Después de haber intentado un par de carreras en la universidad, me di cuenta que debía seguir lo que realmente me gustaba hacer en ese minuto. Para mis carreras anteriores, las que probé estudiar fueron arquitectura y diseño gráfico, así que también estaban relacionadas con la creación todo el tiempo. Siempre supe que por ahí iba mi beta. Y finalmente opté por la fotografía, que era difícil en esa época. No existían los fotógrafos. El concepto de fotógrafo profesional en Magallanes y en Chile recién se estaba creando. Existían un par de agrupaciones que se dedicaban preferentemente a la fotografía publicitaria, moda en esa época. Y después estaba todo el ámbito del fotoperiodismo. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿O fue difícil inicialmente? Sigue siendo, sigue siendo difícil. La fotografía en sí es una disciplina que hacerla en forma seria tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo y cabeza y trabajar bastante para poder lograr alcanzar los niveles que uno quiere. No tanto en lo técnico, fíjate que llega un minuto en que tú aprendes y ya no aprendes más. O sea, las cosas las puedes ir aprendiendo, las puedes ir resolviendo tú mismo dentro de tu quehacer con la preparación que tengas, pero la parte creativa, el volverse original, el buscar crear una imagen nueva que signifique desde la mirada del autor, de quien está fotografiando. Eso es un trabajo que no termina nunca. Hasta el último día que fotografía voy a estar cuestionándome qué estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Las imágenes de la fotografía a lo largo de nuestra historia han sido siempre impactantes y han relevado y han puesto en el tapete procesos históricos tremendamente trascendentales y nos han contado muchas verdades. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en ese sentido, una pregunta súper clara, Vicente. ¿Qué quiere decir Vicente González cuando saca una fotografía? Buena pregunta. Va a depender de lo que esté trabajando en ese minuto, no es algo específico, o mejor dicho, no es algo generalizado. En este minuto estoy trabajando sobre un planteamiento que tiene que ver con separarme un poco del conceptualismo dentro del arte, especialmente lo que es la fotografía, tratar de que mis imágenes no necesiten de un discurso previo para poder asimilarse, sino que las concibo como un segmento de tiempo que ha sido retratado y la historia que existe solamente en esa imagen. No hay más intención, no hay nada que pase antes, no hay nada que pase después. Una foto mía es eso. Y finalmente quien va a crear algún tipo de realidad con respecto a esa imagen va a ser el propio espectador. Ahora, en este minuto estoy trabajando sobre esa base. Y mañana por lo tanto, termina esto y empiezo con otra cosa, o continúo con esto. Me quiero imaginar, Vicente, por lo tanto, que es un trabajo complejo, el tratar de plasmar, porque generalmente uno cuando va a las exposiciones de fotógrafos o de pintores, las líneas o las presentaciones totales que ellos hacen es un conjunto, uno pasa generalmente por una trama completa y una película un poco más extensa. ¿Es más complicado? ¿Consideras que es un desafío mucho más interesante? Más allá que efectivamente, como tú dices, quien en definitiva se hace la creación es tu espectador. Exacto. Pero plasmar una historia completa en una sola imagen debe ser tremendamente difícil. Ni tanto, ¿No? Porque finalmente las imágenes carecen de historia. La historia la vas a hacer tú viendo la fotografía. Yo no voy con la intención de voy a contar la historia de y empiezo en A y termino en Z, no. Yo veo una imagen y digo, en esa imagen está la historia. Y así de simple, y ahí queda. Y la tomé, la puse en el plano de la dimensión de la fotografía y es otra cosa. Está encerrado dentro del marco de la imagen, dentro del formato, y no existe nada más. Es eso, es una imagen bidimensional que tiene la capacidad de evocar o no. Ahora, dicen que el mejor trabajo es el que está por venir.
Pero en tu trayectoria me imagino que ya con el pasar del tiempo, desde que dejaste la arquitectura y el diseño y optaste por colocarte tras el lente de la cámara, has podido recapitular, quizás por decirlo de alguna forma, tu trayectoria, tus trabajos anteriores. ¿Te has dado el tiempo para hacer una especie de retroceso en tu carrera? ¿Hay algo con lo que te haya quedado particularmente o que te haya gustado particularmente? Sí, yo de hecho tengo ya un par de exhibiciones realizadas y siempre tú rescatas algo de los trabajos que has hecho anteriormente, no es excluyente eso para nada. Pero sí me obligo a estar constantemente evolucionando. O sea, cuando ya termino de hacer una serie, digo que esto está listo, lo podría seguir más adelante si me interesa, pero por lo general voy a otra cosa, tomo la experiencia que recojo de haber hecho de haber creado esa obra y aplico parte de esa experiencia a lo que viene más adelante, pero básicamente es así. En ese sentido, sí, a lo mejor siempre lo mejor está por venir. Pero eso es lo entretenido, digamos, de dedicarse a la creación. Te pregunto, uno pudiese pensar inicialmente que una zona como la de Magallanes, tanto por sus paisajes naturales como por su riqueza arquitectónica, es un lugar tremendamente proclive y muy fructífero a la hora de realizar un trabajo fotográfico. ¿Cómo lo vives desde acá, desde Punta Arenas? ¿Qué ventajas tiene para ti, como Vicente González, poder estar en una tierra como esta para trabajar? Bien, los últimos trabajos que he realizado tienen un dejo de regionalismo, por así decirlo. Se puede identificar la zona por claves visuales, para algunas cosas que se ven. Y definitivamente mi obra está marcado por un sentido de aislamiento, tensión. Hay un momento en que realmente quedo en blanco, pero absoluto. De hecho, y viajo a Valparaíso, ponte tú, y se me prenden las luces al tiro. Veo otra cosa y empiezo a tomar fotos con la cabeza. De repente vuelvo acá y estoy completamente en blanco. Y tengo que empezar a cuestionarme, a pensar, a revisar, a buscar. Pasa, es parte del oficio, digamos. Mira, algo de lo que queremos hacer en este programa durante, como yo les comentaba, nuestras 12 estaciones por las que vamos a circunnavegar en esta gran aventura de llegar hasta cada uno de sus hogares estos sábados por la noche, hablar de cultura, hablar de lo que significa crear, hablar de lo que significa hacer una propuesta artística y vincular un poco también a lo que tú me decías, a esta cosa, esta lejanía, esto medio bucólico, esto un poco más, este paso más cansino que se vive tan lejos de las urbes. Es conversar un poco, y queremos partir la conversación contigo y que seas tú que nos dé la primera opinión sobre las dificultades que tiene, sobre lo difícil que es hacer arte en Sudamérica, en Chile y sobre todo en Magallanes. Sabemos por lo demás que más allá de los esfuerzos de los artistas también había un esfuerzo por las instituciones de gobierno, por financiar, por generar los espacios, pero da la impresión de que seguimos quedando un poco al debe con eso. A ver, yo creo que hacer arte es difícil aquí en la Quebrada del Ají. El trabajo del artista, si es que me puedo llamar artista, es complicado, es súper personal, es, como te digo, no está sujeto a memorizar nada, a estudiar nada, a investigar, más allá que tu propio ser y tu propio punto de vista respecto a las cosas. En ese sentido, cualquier artista esté aquí o en Alemania le va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, la retribución económica que tú puedas conseguir haciendo arte, eso ya es otro tema. Ahí sí definitivamente existe un cierto estándar de sacrificio, por así decirlo. Creo que es más complicado hacerlo aquí en regiones aisladas de Magallanes que hacerlo en la zona central. Creo que es más complicado hacerlo en Chile que tal vez hacerlo en Argentina, Brasil o México. Creo que es más complicado hacerlo en Latinoamérica que hacerlo en Europa o en Estados Unidos. Hay efectivamente una dificultad. Vamos a conversar sobre lo que falta, pero vamos a dejar la pregunta en pausa, le ponemos pausa a la pregunta porque este programa sí va a tener una característica fundamental, es que estamos en la calle, es que estamos conversando con los cultores de la cultura, estamos conversando con aquellos que, insistimos, hacen ese esfuerzo por hacer arte aquí en el fin del mundo. Y como vamos a estar en la calle, nuestro programa va a estar marcado fundamentalmente por un conjunto de cápsulas que usted va a ir conociendo a lo largo de este programa. Vamos a partir hoy con la primera. Vamos a ir a la casa, al lugar de trabajo, al espacio querido por algunos de nuestros invitados, para preguntarles qué están leyendo,
¿Cuál es el libro que está en el velador? ¿Qué es lo que los está motivando? Esta cápsula se llama Te pillé leyendo. Póngale ojo. La verdad que en esta mañana luminosa, hermosa, habría que decir, siempre ando con un libro en las manos. Y estoy leyendo un libro de poemas de una querida amiga. Y también, debo decirlo, con esa tibieza de la nostalgia. Ella fue alumna mía, ¿ya? Entonces, Cardenal de Angustia, de Ruth Godoy Velázquez. Yo me atrevería a decir que este libro, que salió hace 2 o 3 años atrás, es un libro, un compendio de poemas donde trata las vivencias del ser humano, como el amor, el desamor, el dolor, la reivindicación. Me atrevería a decir que así como fluyen las edades de los ríos celestes, también así brota su poesía, simple, sencilla, serena también. Y debo agregar que son poemas vivos, húmedos, de sinceridad. A continuación, quiero invitarlos a escuchar uno de los poemas de nuestra poetisa Ruth Godoy Velázquez, Cardenales de Angustias. Hurgas en la mirada con notas cálidas de amor. Solo encuentras cardenales púrpuras de angustia, sellados en tu piel despreciada, que tu resignación en vano oculta. No existe canción de cuna para aliviar tu llanto. El regazo de tu orfandad te extiende sus abrazos y paseas tu perfil sombrío, sin rumbo, sobre el crepúsculo se aposenta en tu aliento. Oh cardenal de angustias, cuánto esperas florecer en el rocío matinal para vestirte de arlequín y que la risa asome en la transparencia de tus llorosos cristales. En primavera, cuando las flores broten, tu jardín se cubre de invierno. Mas si tu voz emerge del silencio, la luz besará tu faz y el coraje oscuro de tu verdugo recluirá el puño de su soberbia. Oh cardenal marchito, aún en invierno logra florecer. La verdad que es una buena pregunta, especialmente en los días que estamos viviendo hoy. Leer, sin duda, es un placer. Es parte del ser humano. Y sobre todo, me atrevería a decir que por medio de la lectura, el ser humano va mejorando su linaje, su nivel cultural. Por medio de la lectura, mejoramos nuestro lenguaje, agregamos nuevos vocablos y sobre todo también la lectura nos hace soñar y creo que eso es lo importante. Me parece que siempre hay que entregar, ¿cierto?, una posición didáctica, un consejo a los jóvenes de hoy, de mañana y de siempre. Decirle que no dejen la lectura. La lectura, a pesar de todo lo que estamos viendo, internet,
computación, etcétera, etcétera, que son elementos que ayudan, ¿cierto?, al ser humano, la lectura no se puede dejar de lado. Y yo me atrevería a decir que ojalá nunca, nunca un libro solamente esté como vestigio de algo en un museo. Pasarán los años, pasarán las sociedades y soy convencido que hay que seguir incentivando, seguir alimentando, nutriendo la conciencia, especialmente de quienes, de las nuevas generaciones, con una buena lectura. Y creo que ese es el objetivo, esa es la finalidad de este programa. Ojo con la lectura. Desde los Jardines Quenganala, nuestro gran museo regional, y con la música de fondo del mercado Testacho de Inti Illimani, ¿quién mejor para dar inicio a esta breve cápsula de Te Pillé Leyendo que el profesor, escritor y editor también de libros magallánico, don Julio Pedrol, a quien le agradecemos muy pero muy profundamente que nos haya abierto su corazón literario y que nos haya contado que precisamente está compartiendo algo de lectura de nuestra amiga Ruth Godoy, que efectivamente en este caso escribe del dolor y del sufrimiento humano, pero en muchas otras oportunidades también ha tocado otras temáticas, ha escrito textos tremendamente interesantes sobre la mujer y la violencia que sufre permanentemente, así que, insisto, le agradecemos tremendamente a Julio Pedrol que nos haya abierto su corazón literario. Por lo demás, preguntarle por qué lee y que nos cuente tan sabiamente, que ayuda a soñar, que ayuda a crecer y dejar ese mensaje tan importante a las futuras generaciones. Insistimos, muchísimas gracias, Pedrol, por habernos contado y porque efectivamente lo pillamos leyendo. Vicente, retomemos un poco la idea, estábamos tratando de configurar un poco cómo es el escenario de hacer cultura. Difícil. No da muchas veces para la subsistencia financiera como se pudiese dar en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para dar ese paso cuantitativo, como dicen algunos? Yo creo que la posibilidad de la sobrevivencia económica para un artista va de la mano, desgraciadamente, del crecimiento económico de un país. Cuando la masa de gente empieza... No digo la gente específica, no los grupos específicos, no. La masa de gente empieza a prestarle atención al arte, es porque ya han satisfecho otras prioridades dentro de su vida: alimentación, educación, abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se sigue produciendo dinero y la gente no tiene que gastarlo, lamentablemente en ese punto es cuando la gente empieza a fijarse en el arte como de repente un medio más de entretención o como algo interesante de conocer. No digo que sea para todos así, pero es un fenómeno que sí, de todas maneras se da, así por algo en los países más desarrollados donde la cultura se aprecia y se valora mucho más. Básicamente lo que falta para crecer culturalmente también es crecer económicamente. Y eso uno lo puede apreciar en la práctica cuando se producen las primeras crisis económicas en los países, el primer recorte, el primer tijereteo viene el mundo de la cultura, ¿no? Claro. Ahora, tú mencionabas también que parte de los elementos fundamentales que tiene que tener una sociedad para mirar hacia la cultura con una visión de mucha más proyección, de mucho más entendimiento, de tener una sociedad que, digámoslo de otra forma, comprenda el valor de la cultura que la rodea, tiene que ver con educación. Chile lleva enfrascado ya hace un buen par de años en un proceso de introspección, de revisión de cómo son sus procesos educativos. ¿Cómo ves tú la cultura hoy día en la educación? La cultura es la educación. En la educación. ¿Se genera ese espacio? Mira, lleno de buenas intenciones, pero sigue siendo pobre. Lamentablemente no se alcanzan los niveles necesarios desde los más pequeños niveles de educación. Me estoy hablando de niveles como puede ser medio mayor, kinder, prekinder, etcétera, etcétera. El lograr que desde pequeñito al niño se le familiarice con las obras artísticas de todo índole. Puede ser musical, puede ser escultura, pintura, lo que fuese, fotografía, danza, teatro.
el que se logre incentivar desde la infancia más precoz y lograr crear un ambiente que rodee al alumno, como digo, de sus primeros años del arte, definitivamente va a crear hasta por osmosis, por último, asimilar la cultura y que el día de mañana sea un adulto con otra perspectiva. ¿Has tenido, te hago la consulta en términos personales, has tenido la posibilidad de trabajar con pequeñitos? ¿Has visto ese desarrollo? Sí. ¿Cómo son esas mentes ávidas de conocer un mundo? Y en el caso tuyo, por lo demás, de plasmarlo en imágenes. Sí, claro, sí, de todas maneras. O sea, lo rico de trabajar con niños, con pequeños, es que la mente es mucho más plástica. Es mucho más fácil que empiecen a imaginar, que empiecen a crear, que empiecen a entender algo que de repente puede no tener ni pie ni cabeza. Porque no nace de una ecuación matemática, no nace de una lógica, sino que nace simplemente de una emoción, de un sentimiento, de un parecer. De lo que vive el arte, de lo que se nutre el arte. ¿Te gustaría en términos de legado desarrollar quizás un poco más un trabajo en ese espacio? Porque me imagino, tú nos contabas, pasaste del diseño a la arquitectura al diseño y llegaste a la fotografía. Me imagino que vamos a hacer algo es un clic ahí, ¿no? Que te dijo, no, yo me la juego por la fotografía. ¿Te gustaría motivar quizás a las futuras generaciones, a estos pequeños, a seguir un rumbo como el que tomaste en este arte? Buena pregunta. Yo creo que eso es algo que en lo personal no me lo he planteado. He hecho clases de fotografía, he preparado a varios fotógrafos acá en Magallanes, más de 100 yo creo que ya han aprendido a fotografiar conmigo, y pienso que ese trabajo ya está hecho en ese sentido. Si pudiese yo cooperar para que el día de mañana la fotografía pudiera crecer aún más, yo encantado, pero no está dentro de mis metas inmediatas, por así decirlo. Te hacía una consulta porque hablábamos desde lo institucional, desde quizás el aporte que hace el Estado, de lo importante que es tener una sociedad económicamente desarrollada para pasar de la cobertura de aquellas necesidades más básicas a que nuestra necesidad sea ser un poco más ávido en buscar y en adquirir cultura. Pero en el circuito local, a lo mejor la pregunta es un poco complicada, has sido profesor de varios de ellos. ¿Cómo ves el circuito de los fotógrafos locales? ¿Cómo ves el futuro de la fotografía en Punta Arenas? A ver, hay varios fotógrafos ya que técnicamente hablando podrían calificarse como fotógrafos profesionales, dedicados a distintas áreas dentro de ese tipo de fotografía, desde las sociales hasta fotografía para empresas o de turismo o de vida silvestre. Personas que desarrollan la fotografía como un medio de expresión somos pocos los que hay en la región. Yo creo que contado con los dedos de esta mano, no vamos a ser más de 5. Lamentablemente, cuando uno desea desarrollar un proyecto grande, un proyecto que tenga alguna marca, que tenga alguna importancia tanto para el autor como para la comunidad, debe de requerir de los fondos que por lo general se otorgan en el gobierno. Y estos son básicamente dos, el FNDR, Fondo de Provisión Cultural, y el Fondo Regional. También que uno podría intentar de gestionar otro tipo de fondos. Yo conozco artistas regionales que son pero muy consagrados, y incluso a nivel internacional, y que han logrado su desarrollo de carrera exclusivamente para autogestión y no han tocado un fondo de gobierno, pero en su vida. Sin embargo, han logrado crecer mucho como artistas. Pero lamentablemente sí, en este minuto, si tú quieres desarrollar un trabajo, debes de ir a buscar de esos fondos para poder quedarte en la producción, vivir mientras hace el trabajo, porque si uno intenta desarrollar voy a por ejemplo, una serie, en mi caso una serie de fotografía, y me voy a demorar 6 meses o un año, yo tengo que estar esos 6 meses o un año dedicado de cabeza a trabajar en eso y no preocuparme de que tengo que
Para los consumos, y vivir, exacto, ¿no? Exacto. Eso es un trabajo serio en ese sentido. Vamos a hacer quizá algo que sea tornar tradición en este programa. Vamos a poner una pausa también a esa idea. Queda algo del Fondar que quiero conversar contigo, del nuevo mercado del marketing, las posibilidades que se abra el mundo de la fotografía, pero vamos a seguir con esta línea de presentarles algunas cápsulas, de irles contando desde la calle, desde la voz de la gente, de nuestros invitados, de nuestros amigos, cómo se hace cultura. Y la siguiente cápsula que viene, a mí me parece tremendamente interesante, no porque yo la haga, ojo, pero muy, muy interesante, porque vamos a juntarnos con jóvenes, vamos a juntarnos con las futuras generaciones, vamos a escuchar la voz de ellos en un elemento que nos parece tremendamente importante en una sociedad como la nuestra, fundamentalmente en los días de hoy. La próxima cápsula es una presentación de lo que viene en los próximos programas respecto a la formación cívica. Vamos a conversar con los jóvenes de nuestra ciudad, vamos a ver qué es lo que saben de los gobiernos locales, regionales, nacionales, de las instituciones públicas. Vamos a escuchar su voz, sus dudas y vamos a tratar, en lo posible, de resolverlas de la mejor manera posible. Vaya con esta cápsula de educación cívica que nos va a contar qué es lo que viene más adelante. Desde el retorno a la democracia a finales de los años 80, en Chile podían votar todos aquellos que siendo mayores de edad se encontraran inscritos en los registros electorales. Desde ese año a la fecha, el número de votantes, es decir, el padrón electoral, disminuyó casi en un 30%. Para buscar una solución a tan problemática situación, es que el gobierno, a partir del 31 de enero del año 2012, generó la denominada Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, que quiere decir que todas aquellas personas mayores de 18 años estaban inscritas automáticamente y que su participación en los comicios iba a ser de carácter voluntario. Esto claramente no produjo los resultados que se estaban esperando. Antes de la implementación de la ley, cerca de 8 millones de chilenos tenían derecho a participar de las elecciones. Con la nueva ley, se incorporaron a este proceso cerca de 5.200.000 chilenos, llegando a casi 13 la cantidad de chilenos que por el solo hecho de ser mayores de edad tenían derecho a participar de las elecciones. Lamentablemente, y en los últimos procesos eleccionarios de elección popular, cerca de 5.800.000 personas de manera voluntaria se han mantenido al margen de procesos tremendamente importantes, generando consecuencias terribles como ser, por ejemplo, el sesgo electoral y la alta abstención de clases en los procesos de votación popular. Entendiendo que educar e informar es una herramienta clave para revertir una situación como esta, es que el programa Ojo con la Cultura, iniciativa de la Municipalidad de Punta Arenas, buscará incorporar diversas cápsulas de educación cívica para compartir con usted las claves y la importancia de que la ciudadanía participe de los procesos eleccionarios. No nos interesa por quién vote, pero vote. Vamos a informarlo para que otros no decidan por usted. Estamos ya de vuelta. Usted no lo va a creer, el chascón de la cápsula anterior era yo mismo. Ahora ya con un poco menos de cabello, pero yo les insistía antes de ir a la cápsula, tremendamente importante. Queremos hacer un aporte también a la cultura cívica. Queremos tocar aquellos temas que están preocupando a la gente de la perspectiva de que hoy día hay una bajísima participación electoral. Lo decía yo en la cámara con un poco más de pelo. No nos interesa por quién vote, pero participe en los procesos, porque es su derecho y es su deber. Vicente, sigamos conversando. Le habíamos puesto un poco pausa a lo que tiene que ver con este hacer cultura desde los recursos, lo decíamos, algo tan básico como pagar el arriendo, como vivir. Te hago una consulta. Tú hablabas un poco de que hay muchos fotógrafos hoy día en la actualidad que se dedican a la fotografía más del marketing, más de las grandes empresas también. En ese sentido, y en ese sentido, uno se puede dar cuenta que en los últimos años la parte de la imagen publicitaria de las empresas ha tenido una explosión interesantísima. ¿Cómo se ha transformado en un espacio de trabajo para el fotógrafo? Bueno, la verdad es que se han creado espacios nuevos, de todas maneras. Cuando yo llegué a fotografiar a Punta Arenas en el año 89, que fue cuando egresé de la carrera, porque yo estudié fotografía, el nicho que había para un fotógrafo profesional era matrimonio, bautizo, tal vez un desfile un día domingo, un par de retratos de familia y para de contar. Recuerdo que mi primer cliente empresarial fue la Hostería Las Torres cuando recién se estaba abriendo. Ellos fueron mis primeros clientes empresariales y
primeros con los cuales tuve que hacer un trabajo, de hecho son clientes míos hasta el día de hoy. Pero no existía mucho más tampoco, aparte de empresas turísticas que estaban creciendo, que más adelante requerirían de material nuevo para folletería y para todo tipo de cosas. Aparte de eso no existía mucho más. El crecimiento fue lento los primeros años. Hoy en día ya se entiende mucho más la necesidad de tener una fotografía de calidad que pueda vender la imagen del producto de la empresa que se está publicitando. Y a raíz de que son más las empresas que están adoptando este tipo de cosas, también son más los fotógrafos que están apareciendo dentro del mercado intentando cubrir esas necesidades. Hasta hoy día incluso las empresas más pequeñas ya entienden que el marketing y que la imagen es importante. Claro, claro, de todas maneras. Ahora, hay un detalle, también hay un poco de ignorancia dentro de las personas, de los mismos empresarios, de qué imagen realmente les sirve, qué imagen no le conviene mostrar. Y ese es el peyorativo, simplemente porque la imagen no es su asunto son los negocios, la imagen es el asunto de que nos dedicamos a eso. Entonces, en ese sentido, a veces se cometen grandes errores, pero factible de subsanar si uno se preocupa como empresario de consultar primero qué es lo que se necesita. La persona indicada. Exacto. Hablábamos también hace un par de segundos antes de ir a la pausa del Fondart. Bastante restringido el acceso a fondos públicos, salvo estas dos vías que hablábamos del FNDR y el tema del Fondart cultural. Hay una percepción quizás en el mundo artístico de aquellas personas que postulan a estos fondos de un exceso de tecnicismo, de que el artista muchas veces tiene que pasar por un proceso de llenar formularios que no le es propio a la actividad artística, ¿no? Que no le es propio a quien es un cultor del arte. Hay también una cierta crítica en ese sentido, que uno esperaría que no fuera tan concursable el aporte que el Estado le hiciera al arte. No, está bien que sea concursable, pero yo tal vez... Mi opinión personal, respecto a que existe una serie de tecnicismos que uno debe de superar o de desarrollar para poder postular. Un artista no es un tarado, o sea, es cosa que se preocupa un poquito y lo va a poder hacer bien. Ahora, yo personalmente me he equivocado, he postulado mal, pero también me he dado cuenta que ha habido falta de criterio de parte de, a veces, evaluadores, y que se rigen mucho por ciertos reglamentos, ciertas normas de evaluación, que pienso que el sistema está equivocado. Pienso que tal vez, insisto, en mi opinión, esto debería pasar más allá de por un papel y o un formulario en línea, debería pasar por una entrevista con quien postula. No lo digo por mí, sino lo digo porque de repente el artista puede explicar mejor su obra y darlo a entender mucho mejor con palabras, verbalizando el asunto más que escribiéndolo en una determinada cantidad de líneas que te permite el formulario de postulación de un Fondart. Ahora se lleva un poco la pregunta. Claro, sí, en ese sentido no considero que todavía se han hecho los esfuerzos. Yo reconozco que de parte del Ministerio de Cultura, del Consejo, se han hecho los esfuerzos por simplificar el asunto. Ahora, no es imposible llenarlo, yo lo he hecho 4 o 5 veces. Pero no estoy todavía de acuerdo en que sea la mejor manera de acceder a esos fondos concursables. Definitivamente debería haber una etapa de entrevista o de selección directamente con el postulante que le permitiera mostrar o dar a entender su obra y denotar la importancia que pueda tener para la cultura, ya sea regional o nacional o por donde lo postule. El difícil camino que tienen de repente los artistas de tener que entrar a esta especie de tómbola de concurso, ¿no? Y de repente puede haber una obra que sea muy interesante y que por un tecnicismo se pueda quedar muchas veces fuera. No, ha pasado. Privando a la comunidad de poder disfrutarla. Viejo, y no solamente proyectos postulados por artistas, hay proyectos postulados por agrupaciones culturales, por gestores culturales que han sido súper importantes en la región, que han marcado año tras año una trayectoria fuerte y que han quedado fuera, sin ir más lejos, el año pasado, quedó fuera no lo voy a mencionar, pero quedó fuera un evento musical de gran trayectoria, de mucha seriedad y de muy buen nivel, porque hubo un pequeño error en la postulación y era algo que se venía haciendo desde hace muchísimos años. Unas correcciones que vamos a poder hacer y que nos parece tremendamente importante poder plantear en esta mesa y poder conversar.
de un área tan importante como tiene que ver el financiamiento de la cultura, que como lo decíamos, más allá de la creatividad de muchos cultores, es tremendamente necesaria para que salgan del taller, para que salgan de la cámara y puedan llegar hasta cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeñísima, muy breve pausa comercial. Los vamos a dejar con aquellos que hacen posible que este sábado a la noche estemos llegando hasta cada uno a su casa. Nuestros auspiciadores, en un par de segundos, seguimos con Vicente hablando de fotografía aquí en Ojo con la Cultura. Televisión con identidad regional. Televisión para Magallanes. ITV Patagonia. Vive la región. Comentaba una pequeña pausa comercial mostrándonos imágenes muy pero muy representativas de nuestra pampa patagónica y de nuestra maravillosa ciudad por las cámaras y por las pantallas de ITV Patagonia, imagen televisiva de la Patagonia que a esta hora de día sábado se la juega por la cultura. Vicente, sigamos avanzando en este derrotero histórico de lo que es hacer fotografía. Conversábamos al inicio cuando nos contabas cómo fue tu comienzo en esto, de lo difícil, de lo técnico. Lo técnico es importante en el mundo de la fotografía, ¿no? Los avances que la ciencia y la tecnología nos vayan dando, sin duda que van marcando una diferencia, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, el cambio de soporte, el salto que significó pasar de la fotografía análoga a la fotografía digital, al menos en lo profesional, tuvo una importancia muy grande, sobre todo porque se volvió más asequible la fotografía. Impactó desde el punto de vista que el fotógrafo podía producir más trabajo por menos costo, pero a su vez se democratizó la fotografía y más personas podían producir fotografía sin tener el conocimiento técnico necesario. Me refiero a producir fotografía, a poder lograr una imagen que medianamente estaba bien hecha o era posible verla. Acuérdate tú que cuando la película fotográfica existía y uno quería operar una cámara, existían varios factores que uno tenía que definitivamente empezar a cuestionarse, o por último leerse el manual, a ver que fuese una de esas cámaras snap and shot que uno apretaba y se la guardaba en el bolsillo. Ya cuando uno aspiraba a comprarse una cámara un poco mejor, definitivamente tenía que pasar por leer el manual o tomar un curso de fotografía para saber lo que estaba haciendo. Y se tomaba un rollo al mes, cada 2 meses. De repente había gente que llevaba los rollos a arreglar después de un año, porque recién ahí habían terminado de hacer las 36 posiciones que estaban en la película. Ahora con la fotografía digital el asunto es apretar y todo el mundo aprieta. O sea, puedes apretar hasta el teléfono y tienes una imagen. Eso es importante también, cómo ese concepto de democratización de la fotografía, el aparato celular que se transformó de simple teléfono a computador, televisor y cámara fotográfica, ¿cómo se vive también eso de que en cualquier parte del mundo hoy día puede aparecer la instantánea? Bueno, de hecho hay un fotógrafo, un académico, Foncuberta, español, él postula que estamos viviendo la era de la posfotografía. ¿Y qué sentido? En el sentido que ya no es necesario tomar fotografía.
Ya los artistas visuales que trabajan con fotografía pueden tomar fotografías de internet y crear su obra en base a eso. Pueden hacer apropiación, o sea, es decir, tomar la fotografía de alguien más, transformarla o ponerla junto a otra fotografía y crear una obra nueva. Y en este minuto la cantidad de imágenes que se generan por segundo en el mundo superan lejos lo que se producía en un año anteriormente. La facilidad con que las imágenes viajan de un lado hacia otro definitivamente contaminan la visualidad de las personas y de repente la fotografía pasa a ser algo, o la imagen, mejor dicho, fotográfico pasa a ser algo que casi como la radio o el televisor, algo que puede estar encendido, ¿no? Y va a pasar desapercibido. Perdió un poco la importancia que tenía en su momento cuando era más exclusivo. Efectivamente, cuando tú me hablas de que en un segundo se producen millones de fotografías, va transformando quizás en algo más cotidiano el Totalmente. hecho de la existencia de imágenes, cuando hoy día todos quienes hemos visto o hemos estudiado un poco de fotografía antigua, comprendíamos que en otros momentos de la historia había imágenes que se transformaban en icónicas, Claro. la del marinero besando a la niña Claro. en Nueva York, la de los trabajadores sobre esa La viga. barra de viga de acero. Hubieron imágenes que marcaron el mundo y que al parecer hoy día son mucho más rápidas. Presume eso, esa instantaneidad o esa, por decirlo de alguna forma, democratización, nuevos desafíos para el fotógrafo. Como te digo, se está postulando que digamos, algunos pensadores de la fotografía, con los cuales yo no concuerdo para nada, pero se está postulando que precisamente la fotografía ya como que no debe existir, ya se tomaron todas las fotos ahí por haber. Y lo que ha pasado en los últimos años es que los artistas visuales, entiéndase la gente que estudia arte, ¿ya? Y que puede dedicarse el día de mañana a ser escultor, pintor, grabador, fotógrafo, lo que a él le parezca, por el lado que él quiera desarrollar sus conocimientos. Han ingresado muchos artistas visuales, a trabajar en el campo de la fotografía y han revolucionado un poco la manera de pensar y de ver la fotografía. Precisamente esto que hace Foncubert, es decir, no tomen más fotos porque Están todas. Podemos tomar las fotografías que ya hay, o sea, una de las tantas cosas que hice, no hay que diga solamente eso. Podemos agarrar las fotos que hay, que ya hay tomadas y crear nuevas obras. De hecho, se han hecho collages, ponte tú, con atardeceres sacados de internet, a un tamaño muy pequeño, se han impreso, han llenado paredes como las de este estudio. Y efectivamente, finalmente, la obra que queda es algo que es interesante y es digno de verse. Pero yo considero que todavía la fotografía como una cosa única permanece como un modo de expresión muy, muy fuerte y que todavía hay muchísimo por desarrollar. Estamos muy lejos de decir que se han tomado la última fotografía. Desde el punto de vista artístico, ahora, siempre puede existir la fotografía documental y siempre va a existir. Donde está, digamos, el periodismo, o está la fotografía científica, etcétera, etcétera. Pero hablando solamente de la parte creativa, la parte artística, no, todavía se puede explorar mucho, mucho más. Cada generación que viene tiene algo nuevo que aportar. Y algo nuevo que decir, Obvio. del mundo que lo va rodeando. Es decir, Obvio. el dinamismo del mundo va generando el dinamismo también del arte. Tercera cápsula, tercera y última cápsula, me están avisando desde la sala de control. Yo les cuento que Julio Pedrol algo nos adelantaba en el Te Pillé Leyendo sobre la cápsula que viene a continuación. Porque queremos comentar con ustedes, queremos en esa tranquilidad de su hogar de día sábado, llegar con una historia, llegar con un relato de una mujer que a la luz de una revisión histórica es francamente excepcional. Novedosa, creativa, rupturista, mágica, pero por sobre todo maestra. Por sobre todo una mujer que pasó por esta tierra entregando un legado a las futuras generaciones y que describió con su pluma maravillosa parte de nuestra fisonomía regional. Directora de colegio, pero por sobre todo poetisa, pero y por sobre todo premio Nobel. Los dejo con una cápsula que rinde un homenaje tremendamente necesario a la gran Gabriela Mistral. Nos parecemos, luna de
la bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. Así transmite Gabriela Mistral en poesía sus sentimientos al habitar esta austral ciudad a orilla del estrecho de Magallanes, en Desolación, la obra que nace en la Patagonia. Gabriela, mujer, maestra, poeta insigne, luchadora. Su nombre se esculpe en la historia en diversas partes del mundo. Y aquí, en nuestra ciudad, las huellas de su andar aún son perceptibles, especialmente en el Liceo de Avenida Colón, donde impartió sus enseñanzas. Su labor como educadora fue relevante. Propone la reforma del calendario escolar, da vida a la revista Mireya, hace clases en el Liceo de Niñas, en la Sociedad de Instrucción Popular, en la Sociedad de Empleados, crea la biblioteca del establecimiento, da vida a la escuela nocturna y en sus momentos de reflexión y pensamiento se ocupa de temas como la Antártica, el turismo, la ciudad. Esta gran mujer recibe el Premio Nobel de Literatura en 1945 como reconocimiento a su vasta producción poética, a su talento literario, que reflejan la impronta de una persona multifacética, defensora de la justicia social. A 70 años de este galardón, la ciudad, que no tiene primavera, le rinde homenaje y le engrandece su paso por estas tierras australes y su legado que enorgullece. Sus versos nos siguen acompañando como presagio y destino en esta tierra de poetas. Gabriela memoria, Gabriela presente. Televisión con identidad regional. Televisión para Magallanes. ITV Patagonia. Vive la región. Hermoso el homenaje que le teníamos preparado a aquella defensora de la justicia social, como lo decía mi amigo Nelson Chito Reyes en esa cápsula. Gabriela Mistral, grandísima. No podemos dejar de mandar un saludo en este instante a todos aquellos amigos de la historia que están haciendo esfuerzos por reconstituir esa imagen muchas veces olvidada de Gabriela Mistral, en particular a mi amigo Dusan Martinovich, autor de Gabriela Mistral, un libro maravilloso que relata la historia de Gabriela aquí en la ciudad de Punta Arenas. Vicente, nos avisan que se nos fue la hora. Se terminó. Se terminó el programa, lamentablemente. Yo le decía, yo quería hablar
lo vamos a buscar de la Polaroid, que está de vuelta, parece, en gloria y majestad. Quería hablar del Photoshop y de tantas cosas interesantes, pero lamentablemente el tiempo en la televisión es así y lo sabemos. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por dar el puntapié inicial en términos futbolísticos en este programa que espera llegar todos los sábados hasta la tranquilidad de su casa y contarle qué es lo que pasa con la cultura magallanes. Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, y a la producción del programa. Reitero mi agradecimiento por haberme invitado a participar con ustedes y a los telespectadores por soportarme durante esta hora de programa. Espero haber conversado algo interesante esta noche. Sin lugar a duda, el arte siempre es interesante y la fotografía como una de las expresiones más grandes del arte, por supuesto que te agradezco tremendamente y tengo muy claro que la gente en su casa también ha agradecido tus conceptuosas ideas respecto a la fotografía. Yo me comienzo a despedir con un compromiso de estar en este mismo set en 7 días más, el próximo día sábado, con otro interesantísimo invitado que nos va a venir a contar cómo se hace cultura aquí en Magallanes, aquí en Punta Arenas. Los dejo con otra expresión artística y cultural por lo demás. La música que no va a dejar de estar presente, no va a dejar de estar aquí presente en este Ojo con la Cultura. Mira cómo crece la ciudad en Ojo con la Cultura. Nos vemos en 7 días más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, chau. Como una estrella en la altura. Así creció, se construyó con sacrificio, se enraizó, se levantó a duros golpes. Y así creció, se construyó con sacrificio, se enraizó, se levantó a duros golpes. Y así creció, y así creció, y así creció, y así creció, y así creció.